A diferencia del Word, este programa captura la información en celdas que tienen una referencia por columna y por ángulo. Por ejemplo, esta es la celda A1 que aparece aquí arriba, B1, C1, C2. Cada celda tiene una referencia y eso sirve para arrastrar valores o jalar datos de una o de otra celda. Para copiar información de una celda a otra, pues hay varias maneras, ¿no? Por ejemplo, una es hacerle así y directamente copia, buscar la cruz negra y arrastrarla y copia información. O darle control C, ponerme donde lo quiero pegar y luego le doy control B chica. B chica, control B chica, control B chica. Como ya les decía, ustedes pueden copiar información de seguida simplemente buscando esta cruz negra y la arrastro. Pero también sirve para llenar series. Por ejemplo, yo puedo poner 1, 2, por ejemplo, 1, 2, y ya de ahí en adelante nada más copio y me llena la serie. O puedo poner enero, y ya con ese dato, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Eso es para llenar series. Ahora, para mover información, necesitan buscar esta que tiene 4 flechas, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Hacer clic y se arrastra. Y se mueve para donde ustedes quieran. Pero buscando esa en particular. Bueno, y eso es lo más básico de cómo se llama del Excel. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Si quieren pueden seguirlo. Voy a tratar de hacerlo despacio para que lo puedan seguir. Por eso les dejo generalmente la mitad de la pantalla para que puedan estar viendo el video por un lado y del otro lado puedan poner su hoja de cálculo. Traten de capturarlo igual para que les funcione. Por ejemplo, voy a empezar en la B2 y de ahí voy a empezar a capturar. Por ejemplo, voy a empezar con empleado. Luego me muevo a la derecha con las flechitas. Y voy a escribir la palabra sueldo. Y luego me muevo a la derecha con las flechitas. Voy a escribir la palabra bono. Me muevo a la derecha. Yo escribo la palabra compensación, pero como sé que no va a caber, por eso le pongo nada más compensación. Y la palabra total. Ya tengo estos datos. Entonces le voy a pagar a un empleado un sueldo y sobre el sueldo le voy a pagar un bono. Y si aparte, ¿cómo se llama? Llega a cierta cantidad, le voy a dar una compensación. Voy a poner los limitantes del bono. Me voy a la celda H2 y le pongo bono. El bono que le voy a pagar es del 20%. Y la compensación que le voy a pagar es del 10%. Si la cantidad del bono mayor a 500 pesos. Entonces, voy a pagar un bono de por sí, o sea, de pura entrada del 20%. Y si su bono es mayor de 500 pesos, le voy a pagar un 10% adicional sobre su sueldo. Entonces, voy a empezar a capturar. Ahorita por lo pronto voy a usar números, ¿no? Voy a pagar el primer empleado y le voy a pagar un sueldo de 3,000 pesos. Le voy a dar formato de miles. Le voy a quitar dos decimales. Y el bono lo voy a pagar sobre el 20%. Entonces, el bono es sobre el sueldo. Entonces digo, más el sueldo que multiplica el bono del 20%, que vendría a ser
C3, la celda C3, que está iluminada de azul, y que por cierto el número aparece en azul, que multiplica I2. I2 es la cantidad del bono que le voy a pagar, que es del 20%. Ahora, lo que pasa con las fórmulas es que en Excel las fórmulas son relativas, o sea, depende de dónde está la fórmula, te saca el cálculo. Por ejemplo, si yo dejo la fórmula así y empiezo a capturar más sueldos, por ejemplo, 1500, 4000, 1000. Voy a copiar el formato, selecciono para que queden en el mismo formato, copio el formato y lo ilumino. Y automáticamente me cambia el formato. Esto sería sueldo 2, 3 y 4. Entonces, cuando yo copio esta fórmula, sucede esto. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, está apuntando a la celda de enseguida y le multiplica por el bono. Entonces, cuando paso a la siguiente, multiplica por la de enseguida y el bono también se modifica. ¿Por qué? Porque bajé uno para abajo, entonces estaba en la I2 y se bajó a la I3. Y luego se bajó a la I4 y luego a la I5. Entonces de eso no me ayuda mucho porque yo quiero que ese valor quede fijo, o sea que todas las cantidades las multiplique por el 20%. Entonces para fijar ese valor le doy F2 ¿cómo se llama? Para editarla y le voy a poner F4. Y se va a poner un signo de pesos en la I y en el 2. Y con eso se va a fijar ese valor. Ahora, cuando yo vuelva a copiar la fórmula, el valor siempre va a quedar fijo. Por ejemplo, este es por el I2, este también va a ser por el I2, este también va a ser por el I2 y este también va a ser por el I2. Esa es la manera de fijar valores. De otra manera, pues cada vez que muevan la fórmula, se va a mover todos los valores que se encuentran en ella. Ahora vamos a calcular la compensación. La compensación es un poquito más complicada. Perdón. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Sí, profe, vuelvo a explicarlo y más lento, por favor. Sí, claro que sí. Mire, primero capturo el sueldo de 3,000 pesos y luego lo califico por el bono. Entonces lo que yo hago es multiplicar 1 por el 2, por el 3, por el 4. Ahí va. Los números de la captura no lo tengo que explicar, ¿verdad? ¿De acuerdo? No. No, esto no, ¿verdad? Bueno, la multiplicación. Ok, ¿cómo capturo el bono? O sea, ¿cómo hago la fórmula del bono? Entonces, toda fórmula siempre inicia con el más o con el igual. Pueden iniciarlo así o pueden iniciarlo así. Si no le ponen ese símbolo, el Excel no va a saber que es una fórmula y por lo tanto pues no va a calcular nada. Lo va a tomar como una etiqueta, que es un nombre por defecto. Entonces le voy a poner más y selecciono el sueldo, que en este caso son los 3,000, que sería la celda C3. Y luego hago la multiplicación por el bono, que el bono es la I2. Ahora, para evitar que el I2 se modifique, o sea, que cambie cada vez que movemos la celda para abajo o para arriba, el cursor lógicamente tiene que estar por un lado del I2 para que funcione. Oprimen la tecla F4 y automáticamente le aparece un signo de pesos antes de la I, que significa columna fija, y antes del 2, que significa renglón fijo. De tal manera que no importa para dónde mueva yo la fórmula, siempre va a arrastrar el valor del bono en la I2. Y la otra celda, cada vez que mueva la fórmula se va a modificar. Por ejemplo, le doy Enter y me da 600. El 20% de 3,000 son 600. Pero cuando copio la fórmula, me saca el 20% de todas las cantidades. El 20% de 1500 son 300, el 20% de 400 son 800 y el 20% de 1000 son 200. Fíjense cómo el I2 es en todas.
tuviera el F4 no pasará esto. Pasaba lo que vimos en la parte pasada, que se modifica y va bajando de I2, I3, I4, I5, I6, mientras más la vamos arrastrando para abajo. Una duda, plebes. Profe, yo le pongo F4, pero no pasa nada. ¿Le tengo que poner con alguna otra tecla? No, lo que pasa es que es una portable, ¿verdad? Ujú. Ah, ok. Las portables, generalmente las teclas de función no funcionan directamente. Si se fija, creo que está en rojo o en otro color el F1, F2, F3, F4. Su computadora generalmente debe traer una tecla que se llama función o alguna cosa por el estilo, FN. Entonces lo que necesita hacer es apretar la tecla FN sin soltar y darle un clic a la F4 y entonces le va a funcionar. A ver, inténtalo. Sí, ya pude. Sí, ese es el problema ese es un problemita que tienen las portables. Y lo que Ya. pasa es que, pues, ¿qué tanto se utiliza el F1, el F2, el F3, el F4? Normalmente el F4 sirve para, no sé, creo que pues todas las que he visto sirve para proyectar pantalla con proyector o una cosa así, para duplicar pantalla o algo así por el estilo. Ok. Ahora vamos a hacer la otra fórmula. La otra fórmula necesitamos una condicionante. ¿Por qué? Porque solo vamos a pagar el 10% si el bono es mayor que 500 pesos. Por ejemplo, 600 es mayor que 500, entonces ahí sí tendría que hacer la operación. 300 es menor que 500 pesos, por lo tanto no le vamos a pagar la compensación. 800 es mayor que 500, por lo tanto sí le vamos a tener que pagar la compensación. Y 200 es menor que 500, por lo tanto no le tenemos que pagar la compensación. Entonces, para hacer la condicionante, tenemos que empezar con una función. Se llama la función sí. Entonces le decimos más igual. Saben que siempre las fórmulas empiezan con el más. Le pongo sí y abro paréntesis y establezco la comparación. Si el bono, o sea, de 3, es mayor que 500, que es la cantidad que en este caso saca 3. Ahora, aquí tenemos que poner F4 para que no pase lo mismo que pasa con el I2, para que no se mueva. Entonces le doy F4. Le pongo coma. Si el bono es mayor que el bono de comparación, o sea, los 500 pesos, entonces multiplique el sueldo, la C3, por la compensación que sería el 10%, que en este caso sería la 3. Y esta I3 tampoco quiero que se modifique. ¿Por qué? Porque si no, cada vez que mueva la fórmula y le doy F4. Y fue menor, entonces ponle 0. O sea, no le vamos a pagar nada. Y cierro paréntesis y le doy Enter. Cuando yo agarro esa fórmula y la copio, si se fijan, cuando es mayor de 500 me calcula el 10% del sueldo y cuando no es mayor de 500 me da 0. Para eso sirve la condicionante. La condicionante hace la operación dependiendo de la comparación o de la operación que yo quiero que haga. Ahora esta es una condicionante de una sola opción. Puede haber de muchas opciones. Profe, una duda. Dígame. ¿Y si en vez de 0 me sale falso? ¿Te sale falso aquí? En Ah, los ceros. en los ceros te sale falso. Lo más probable es que hayas hecho esto, mira. No le pusiste coma 0. ¿Ya? Profe, ¿cómo selecciona y pega el nombre y número de la columna? Ah, sí, ya. No entiendo la pregunta. O sea, ¿cómo selecciono a la hora de hacer las fórmulas o...? Sí, a la hora de hacer la fórmula. Ok, perfecto. Bueno, mira. Le pongo más, ¿no?
Y luego pongo la función, en este caso, sí, de acuerdo. Y luego abro paréntesis. De ahí en adelante, con las flechitas, yo me puedo mover para abajo, para arriba, para la derecha, para la izquierda. Y selecciono según lo que necesito. En este caso, la comparación ahorita es con el bono, es con el D3. Si el bono es mayor que el bono del otro lado, y me muevo con las flechitas, perdón, me muevo con las flechas, este de acá, de 500. Y acuérdense que tengo que darle F4 para que no se modifique. Entonces, hago entonces la multiplicación y me muevo con las flechitas, selecciono el sueldo y lo multiplico por el bono, por la compensación, perdón, que es el 10%. Le doy F4 y le digo qué pasa si no sucede. En este caso, si no pasa, pues entonces ponle 0. Y ya está. Y para copiarla, pues nada más es buscar la crucecita negra ahí, arrastrarla. Y automáticamente. Ahora, necesito poner los valores, por ejemplo, de compensación y esto por fuera. No puedes ponerlos adentro de la mano, o sea, sin necesidad de señalar nada. Pero la cosa es que, por ejemplo, si yo quiero cambiar esto, por ejemplo, que en lugar del 15%, del 10% sea el 15%, lo calcula automáticamente. Entonces yo puedo hacer cualquier modificación, le puedo poner el 25%, me calcula el 25%. Sin necesidad de volverme a meter y modificar cada uno de los valores. De la misma manera, si yo no quiero que sea 500, digamos que quiero que sea, ¿cómo se llama? 250. Si se fijan que el 300 lo calcula. ¿Por qué? Porque 300 es mayor que 250. Pero ¿qué pasa que si pongo 50? Los calcula para todos, porque 200 es mayor que 50, 800 es mayor que 50, 300 es mayor que 50, 600 es mayor que 50. Entonces, de esa manera, yo puedo modificar la fórmula a mi gusto, sin necesidad de volverme a meter a hacer toda la fórmula. Nada más cambio los valores de comparación. Por eso señalo las celdas que ocupo. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Ok. Ahora vamos a lo más sencillo, ¿no? Esto es un poquito más sencillo. Por ejemplo, quiero saber cuánto le voy a pagar en total. Entonces, el total va a ser, ya saben, inicio con el más, selecciono el sueldo, más el bono, más la compensación. Le tengo que pagar al final del mes 3,900 pesos al empleado. Y ya saben, no necesito volver a hacer la fórmula, le hago con la crucecita negra y la arrastro. Y automáticamente me salen los resultados. Voy a copiar el formato para los otros números. Y ahí aparece. Está fácil la forma del total, ¿verdad? O la vuelvo a hacer. Vuelvo a hacer, profe, porfa. Ok, claro que sí. Entonces me voy a poner al lado donde quiero que esté el total. Entonces nada más le digo más. Siempre inicio con el más o con el igual. Sueldo. Más. El bono. Más. Compensación. Y ya está. Le doy enter. Y se copia. Y ya para lo demás, nada más necesito agarrar la crucecita esta negra, no esta, no esta, esta, la que no tiene, las que no tienen puntitas en las 4 esquinas, y la copio para abajo. Ya está. ¿Está bien? De acuerdo. No hay mayor problema.
Bueno, Sí, ahora voy a... todo- Sí, dígame. No, le digo que todo se entiende. Ah, ok, perfecto, muy bien. Ok, ahora vamos a sacar los totales por columna, o sea, el total de todo esto. Ese es muchísimo más sencillo. Por ejemplo, quiero que me ponga el total aquí un renglón abajo para que no se vea todo peñuscado. Así todo juntito, pues. Entonces, voy a pedir el total y lo único que necesito hacer es irme aquí a edición y seleccionar autosuma. Darle clic, te va a seleccionar los valores y le das enter. Y es todo. Voy a volverlo a hacer aquí al lado. Voy a ampliar nada más un poquito la pantalla para que... Normalmente les va a aparecer, si tienen toda la pantalla extendida, les va a aparecer el autosuma directamente. Entonces lo seleccionan, le dan enter y automáticamente, igual, haciéndolo para acá. O si no quieren batallar, pues nada más igual, crucecita negra y automáticamente saca todos los totales. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Bueno, voy a mover la tabla 2 renglones para abajo. Para eso la voy a seleccionar. Ya saben que la pueden seleccionar desde el teclado, apretando Shift. Eso es seleccionarla sin, ¿cómo se llama? Sin el mouse. O sea, nada más sin soltar la tecla cambio que está abajo de bloqueo de mayúsculas. Y buscando que ya saben que es el de las cuatro flechitas de todos lados, y lo voy a bajar 1, 2 para abajo. Si pudieron hacerlo. Sí, profe. Ok. Ahora le voy a poner un título, voy a volverlo a dejar del mismo tamaño. Bueno, no exactamente del mismo tamaño, voy a agarrar otro tamaño. Y voy a ponerle un título, ¿no? Voy a poner un título que le voy a poner nómina de sueldos. Nómina de sueldos al 23 de octubre. Bueno, estamos al 24 de hecho. 24 de octubre del 2000. Y voy a, ¿cómo se llama? Ahora le voy a dar formato a la tabla. Ahora, para darle formato a la tabla, se la puedo dar personalmente rellenando cada uno de los cuadritos. Disculpen. Rellenando cada uno de los cuadritos, ¿no? O puedo darle directamente un formato general. Entonces, lo que yo hago es selecciono la tabla, igual, ya sea con las flechitas del Shift o con el mouse. Selecciono la tabla y selecciono dar formato de tabla en la parte de aquí de arriba y seleccionar uno de tantos formatos que hay aquí. Yo generalmente selecciono es mi preferencia personal, pero ustedes pueden elegir el color que ustedes quieran. Le doy clic y le van a decir ¿dónde están los datos de la tabla, no? Y si la tabla tiene encabezados, y sí, bueno, su tabla tiene encabezados, ¿no? Empleados, sueldos son encabezados, y le dan en aceptar y queda listo. Ya tienen cómo se llama su tabla con formato. Ya tienen los colores, la distribución, se ve un poquito más bonito. Pero tienen estas flechitas enfadositas, ¿no? Que sirve, por ejemplo, para seleccionar datos. Por ejemplo, solo quiero que aparezca el 1. Y te va a aparecer el puro 1. O quiero que aparezca nada más el 2. Y te aparece nada más el puro 2. Entonces vamos a que todas aparezcan. Para quitar esas flechitas me pongo en cualquier parte de la tabla, le doy botón derecho y le digo tabla convertir en rango.
Desea convertir la tabla en un rango normal, ¿sí? Y ya no tienen las flechitas esas. Lo voy a volver a repetir. Para quitar esas flechitas, que sí sirven, por ejemplo, para clasificación, pero para este caso no, es una tabla normal, nada más la queremos para el puro formato. En cualquier parte de la tabla le doy botón derecho, selecciono tabla, convertir en rango, y sí, y se quitan las flechitas automáticamente. Ahora, pues ya tiene formato, ¿no? Ya se ve más bonita, ¿no? Pero como que el texto de arriba como que está medio feyoyo. Entonces lo que hago, voy a copiar el formato. Selecciono el formato que quiero copiar y agarro esta que parece como brochita, le doy un clic y selecciono este. Y automáticamente se pone del color de la parte de abajo. Pero nada más se ve la celda esa. Ah, bueno. Vamos a seleccionar todas las celdas así. O sea, todo el ancho de la tabla. Y le vamos a dar esta de aquí, que es una tablita azul que tiene dos flechitas, hacia la izquierda y hacia la derecha. Eso va a combinar todas esas celdas y las va a centrar. Y les va a quedar el texto centrado entre todo el ancho de la columna, entre todo el ancho de la tabla. Lo vuelvo a repetir. Parece que no. Bueno. Entonces, ahora me voy a poner nada más un adorno, las firmas, ¿no? Generalmente todo este tipo de cosas tienen que ser autorizadas. Se genera una nómina, pero antes de eso la autoriza el gerente. Y el contador, porque generalmente una sola persona no autoriza las cosas, tiene que ver 2 o 3 personas para ver si se autoriza o no. Entonces, voy a poner unas rayas para firmas, me voy a poner aquí abajo unos 2 renglones. Voy a seleccionar 2 y voy a poner que me ponga una línea gruesa, que vendría a ser esta, borde inferior grueso, y ahí me va a aparecer una línea para firmar. Y del otro lado igual, voy a poner otro borde. Y en la parte de abajo voy a poner los nombres. Lo voy a dejar en mayúsculas. Licenciada María Robles. Está muy feo. Selecciono estos y lo digo que los entre en los 2 columnas. Y el contador. Contador que va a ser Mario Villanueva. Mario Villanueva. No va a caber. Entonces selecciono otra vez los 2 y le digo centrar. Y bueno, ese sería básicamente el ejercicio. Claro que va a ser con más personas. ¿Alguna duda, plebes? Profe, ¿cómo sacó el total de la compensación? Cuando yo lo hago me da un número más grande. ¿Cuál, perdón? ¿Este total? No, el de la compensación. La El de abajo. Este. Sí, ese. Pero aquí sí le da 300 y 400. Sí, pero entre medio me da 0 y 0. Y me da 1900 ahí. ¿Le da 1900? Sí. A ver, primero bórrala. Que queden ceros, Ok. ¿no? De acuerdo. Ahora, dele el botoncito de autosuma. Ah, ok. Es que tienen que estar seleccionados estos 2. Bueno, estos 4, 5 más bien. En este caso, para este ejercicio sería la suma de la E5, que sería la de aquí, la E5, hasta la celda E9. Y se le da Enter y sale 700. ¿Qué le parece en esta parte de aquí? Sí, ya me parece eso. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, plebes? Con confianza. No pasa de que les diga. Profe, A ver, yo dígame. el título.
No, no miré cómo lo estaba haciendo. ¿Cuál, perdón, cuál? Lo del título. Ah, lo del título. Ah, Fue lo más fácil y fue lo que se me pasó. no, no hay problema. Pues necesito quitar el formato, necesito quitar esta, necesito sin relleno. Sí, no, tiene que ser relleno blanco. Para dejarlo como estaba. Relleno blanco, texto negro. Y bueno, quede algo así más o menos. Ahí está. Estaría así, ¿no? Entonces, lo que hago es, primero que nada, me coloco en la celda que quiero copiar el formato, que es básicamente la misma que esta y esta, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que es. Le doy clic aquí en la brochita de arriba y selecciono donde la quiero copiar, que es al principio, ¿no? Entonces, ya tiene el mismo formato de esta, pero pues este es un título que va en todo el ancho de la tabla, ¿no? Entonces, selecciono todo y le oprimo esta ¿cómo se llama? De centrar. Y automáticamente me lo centra en todo lo ancho. Para eso sirve este botón. Ya quedó, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, pregunta, muchachos? Con respecto a la tarea, ¿va a querer a los empleados con nombre o por número? Ok. Vamos a la tarea. Es la misma que está aquí, ¿no? Creo. Pero para no entrar en controversias, vamos a verlo directamente en la tarea. Nos vamos a ir aquí y vamos a buscar la tarea. Trabajos. Y nos vamos al 1, 2. Todas son iguales, pero la que aparece con su nombre. Visto, pero sin entregar. Ok. Editar tarea. Vamos a ver qué dice la tarea. Bueno, van a hacer una tabla de sueldos. Van a ser 10 empleados. El bono va a ser del 15%. Calcular la compensación de 5% cuando es mayor de 250. El título centrado entre todas las columnas, o sea que quede así como el que está aquí. Formato de tabla es libre, o sea, ustedes pueden elegir azul, verde, amarillo, naranja, o sea, ustedes quieran, no hay problema, no tiene que ser el mismo, ¿no? Es más, me extrañaría si todos tuvieran el mismo, ¿no? Quitar las flechitas de opción, lo que hicimos ahorita de quitar estos triangulitos que tenían como flechitas para abajo, o sea, cuando la convertimos en rango. Dar formato al título similar al de la tabla, pues que quedó en azul igual que el de acá. Poner los totales al final de las columnas, los totales que se encuentran aquí, y también quiero los totales que se encuentran acá. Y poner nombres al final de los responsables de la nómina y título puesto en la parte inferior del nombre, que son la licenciada Robles. Ustedes pónganle los nombres que ustedes quieran. Y sí, los 10 empleados que vayan a poner, les van a poner un nombre, o sea, en lugar de uno, pónganle, no les pongan nombres completos, pónganle Rosy, Carlos, Francisco, María, el nombre que ustedes quieran, pero cuando sean 10 empleados. ¿Cuál es el reto? Bueno, el reto es el siguiente. Que la compensación sea del 5% si el bono es mayor a 250. Pero que sea del 10% si el bono es superior a 500. Para el reto anterior tiene que haber mínimo 3 empleados que cumplan con todas las opciones del punto anterior, o sea, 3 empleados, ¿cómo se llama? 3 empleados sin compensación, 3 empleados con compensación del 5 y 3 empleados con compensación del 10%, y la última, la que sobra, pues ustedes deciden si le quieren dar o no le quieren dar compensación.
Se entrega en Excel, no se ocupa hoja de presentación. Me van a entregar el archivo Excel, igual con los nombres como siempre se ha solicitado. Y lógicamente en Excel, no en Word, no en PDF, no en ningún otro formato, en Excel. ¿Alguna duda con respecto a la tarea? Profe, con los responsables de la nómina, vamos a poner, Yo no. por decir, ID, que dice María Robles, contadora, abajo. Puedes poner la parte de abajo contadora o gerenta general o encargada de nóminas. Del otro lado, o sea, tú puedes poner el encargado como tú quieras. Yo le puse licenciado, ¿no? Pero si tú quieres le puedes poner en la parte de abajo lo que tú quieras. Ok. ¿Algo más? Profe, como para actualizar la tabla, ¿cómo le hago? Por ejemplo, si cambio el sueldo. ¿Cómo, perdón? Si cambio el sueldo y ya tengo todas las fórmulas hechas, ¿cómo puedo actualizar la tabla? Automáticamente. Le doy enter y ya. Ya, es todo. Hay manera de quitar el auto, ¿cómo se llama? El autocálculo, ¿no? Decirle que no lo calcule hasta que tú le digas cuándo, pero es automático generalmente. Hay una manera de quitarlo, hay una opción por ahí para quitarlo. Pero cada vez que tú le das enter, recalcula todo. Ok, gracias. El quitar el autocálculo, eso te ayuda, pero por ejemplo cuando tienes hojas muy grandes, de por ejemplo unas 1000, 1500 líneas y 400 o 500 operaciones, entonces se vuelve sumamente cansado estarle dando enter y esperando que termine de recalcular, a recalcular, a recalcular, a recalcular. Entonces sí se vuelve sumamente enfadosito estar dándole enter a cada ratito, ¿no? Entonces por eso le quitan el autocálculo, pero cuando son cositas así sencillas, 200 líneas, 300 líneas, no hay problema ni se nota cuando le das enter. Pero cada vez que tú le das enter, automáticamente recalcula la hoja una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Alguna otra pregunta?